los chicos cuando entrábamos en los pueblos empezaban a decir, ahí va la mujer que habla y el hombre que la acompaña. Era un compañero que venía conmigo. Así que habla, y el hombre que la acompaña. Así se conocía a Federica Montseny, la mujer que habla, sin nombre, sin apellido, tan solo la mujer que habla, una actitud que no correspondía a una mujer de su época. Pero Federica Montseny fue precisamente una política transgresora. No reparó en cuestiones de género, sino en su convencimiento por cambiar el mundo. No se preocupó por los límites que la sociedad imponía a las mujeres de entonces. Hizo lo que creyó que debía hacer sin pedir permiso. Fue un referente en su círculo. Se movió entre líderes, algo en lo que ella precisamente odiaba convertirse. Veía siempre el peligro que representaba crear líderes. Crear un líder, crear un dirigente, es crear un poder moral, político, económico, y ese poder yo lo rechazaba. Federica Montseny ha sido la primera mujer en ocupar un cargo de ministra en Europa. Lo hizo durante la Segunda República. Aceptó el cargo por tradición familiar, hija de los anarquistas Juan Montseny y Teresa Mañé. Sin embargo, su marido, Germinal Gleas, no era partidario de que se adentrase en la primera línea política. Lo tenía complicado porque, por ejemplo, en mi casa, mi compañero era adverso a la idea de que yo aceptase un cargo político. Mis padres, si por un lado consideraban que no podía rehuir mi responsabilidad, consideraban que era renegar de mi pasado de anarquista, era aceptar un cargo de ministro. Y tuve que pasar por encima de todo ello, que vencer todas las resistencias íntimas y las resistencias familiares y aceptar diciendo, hazte cargo que estás movilizada y en lugar de ir al frente vas a un ministerio. En 1936 fue nombrada ministra de Sanidad y Asistencia Social. Durante su cargo, que apenas duró unos meses, intentó llevar adelante el proyecto de legalizar el aborto, algo que ni siquiera ella misma compartía, pero entendía que en ocasiones era una práctica necesaria. Pues eso pasó que quedó en la cartera de los proyectos que no aprobó el Consejo de Ministros, porque Largo Caballero, entre otros ministros, era adverso a la práctica del aborto. Yo también era adverso a la práctica del aborto, pero lo aceptaba como un mal menor, en los casos en donde llevar a término un embarazo representaba un problema social o un problema médico o un problema personal para la mujer que era víctima de esa situación de hecho. Yo, le digo francamente, no soy partidaria del aborto. Soy partidaria de las precauciones que hay que tomar para no quedar embarazada. Pero el aborto es siempre un comienzo de mutilación para la mujer. Pero hay casos en que hay que recurrir al aborto porque no hay otra solución, incluso en embarazos no deseados, o en casos en que el feto, en fin, el embrión, que vale más que no viva, que no nazca. La legalización del aborto quedó sin aprobación. Un gobierno masculino echó para atrás la propuesta. Sin embargo, sí pudo trabajar por ayudar a las mujeres que se habían visto obligadas a ejercer la prostitución, procurándoles una preparación y un futuro. Y los llamábamos liberatorios de prostitución. A ellos se acogieron bastantes mujeres, con la particularidad siguiente, de que esas mujeres que se acogieron a los liberatorios no volvieron a ejercer la prostitución. Aprendieron oficios y trabajaron a partir de aquel momento. Y demostró que muchas mujeres eran prostitutas porque no tenían otro medio con que ganarse la vida. Montseny buscó ser justa con sus acciones, miró por los que más lo necesitaban, alejándose de los poderosos. Porque la justicia no ha de ser injusta y no ha dejado de estar al servicio de los poderosos, por desgracia, para la justicia y por desgracia para los hombres. Federica Montseny era una de las políticas más preparadas. Su familia le facilitó una educación y unos conocimientos alejados de la doctrina impuesta por las escuelas. Mi madre temía el contagio de la enseñanza oficial, casi toda en manos de la Iglesia o influenciada por el catolicismo, y por otra parte porque creía que ella podía darme la enseñanza que no encontraría yo en los centros pedagógicos oficiales. Se dedicó a formar mi conciencia
dejándome, sin embargo, en libertad de elegir siempre mi camino. Las mujeres de la época estaban relegadas al hogar, pocas se adentraban en una vida social activa. Federica Montseny fue una activista convencida, luchó por cambiar la vida y los dogmas de una sociedad puramente masculina. Compaginó su faceta política con su vida familiar, sin atender a quienes no entendían que rompiese con lo establecido. Compartía mis tareas e incluso entre ellas las de mi maternidad. Por suerte tenía mis padres a los que podía confiar mi hija y podía yo ir de propaganda y asistir a reuniones y no cejar en mi actividad militante, a la que no interrumpí nunca, porque siempre estuve en puestos de responsabilidad orgánica, comités, etcétera, o bien en la redacción de Solidaridad Obrera y después de TNT. Pero no todo fue providencial en su trayectoria política. Su posición en primera línea le hizo estar en el punto de mira de quienes no compartían su lucha, aquellos que temían que su apuesta por el avance social y político podía romper con un sistema patriarcal que habían construido. Llegaron incluso a intentar asesinarla. Sí, eso fue en Barcelona. Cuéntemelo. Después de los sucesos de mayo del 37. Hicieron una descarga contra mi coche y que me salvé gracias a la rapidez de pensamiento del chofer, que lanzó el coche en unos jardinillos que había a la salida de Barcelona y que de esa manera, haciendo zigzagueando, pudo burlar las balas, a pesar de que algunas tocaron al coche, sobre todo los neumáticos del traseros. Federica Montseny entendía la vida desde el anarquismo. Yo soy anarquista porque llegué a la conclusión de que de todas las ideas que conocí en mi juventud, aquella con la que me identifique más y mejor fue el anarquismo. Pero sobre todo entendía la vida desde la libertad para el ser humano, sin cuestiones de género. Buscó cambiar las estructuras sociales, favoreciendo a quienes más lo necesitaban, sin que el hecho de ser mujer significase no salir del hogar. Fue moderna para su época. Luchó por cambiar las normas a las que a veces se veía maniatada. Fue la primera ministra, la primera en plantear desde su cargo la legalización del aborto, la primera en proteger a mujeres que ejercían la prostitución, la primera que abogaba por la lucha alejada del poder. El poder es una charca pestilente que corrompe a todo aquel que a ella acerca. Y ese fue el lema casi de mi vida.